lo que es el protocolo. El primer peldaño que vamos a empezar a trabajar es algo que hemos hecho algo de práctica inicialmente, se llama el título de la investigación. La Organización Panamericana de la Salud ya desde el año 2000, quizás algunos autores mucho más antes, mencionaban que el título dice debe ser corto, debe ser claro, debe ser conciso. La pregunta es ¿cuán corto? Eso depende de las instituciones y las universidades que van a formar, porque algunos dicen hasta 15 palabras, y otros dicen hasta 17. Nuestra universidad, bueno, ha tomado 17 palabras. Entonces ustedes mismos han visto, ¿no?, que tienen que acortar algunos elementos que no vale la pena que estén considerados ahí, porque más son lo que abultan que le den la elegancia, digamos, del título. Empezar a trabajar con el título de esta forma es porque el título es un anzuelo, es decir, es lo primero que vamos a mostrar a quien nos quiere leer o le interesa el tema para seguir leyendo con el resumen y con el resto del otro trabajo, ¿no?, que vamos a realizar. Pero nos complican la vida un poquito más porque dice en el título, aparte de ser corto, claro y conciso, debería estar los objetivos y las variables centrales. Además de que pueda anticipar el diseño y también la población o el universo en el cual se investiga. Esto es demasiado importante, pero también nos pone en aprietos para acomodar bien toda esa información. Entonces, hay un pero en esta situación. Este autor, Víctor Arbus, nos da una sugerencia y nos dice que debemos considerar que el título es esa primera impresión. Y si esta está muy bien estructurada, bueno, también esto nos va a ayudar mucho, ¿no? Y en la medida en que vaya a permitir estos límites, todo esto debe tener una indicación clara y concisa de lo que va a venir después. Entonces, es una primera impresión. Es como cuando usted se presenta a su primer día de trabajo, ¿verdad? Van a ir de una manera presencial, bien vestidos, o acorde a lo que realmente se pide, pero para impresionar. O igual para su primera cita han ido, no como sea, ¿verdad? Han presentado lo mejor posible para que les caigan bien a la pareja. Entonces lo mismo acá cuando escribimos tenemos que darle la mejor intención y el tiempo posible. Y ustedes saben bien que el título, si lo vamos a construir, no es el definitivo. Se va a ir perfeccionando a medida que vayamos leyendo más y viendo lo que va a ir sucediendo y encontrándose también. Entonces, inclusive en la última defensa, digamos en octubre, ese título va a ser modificado. Pero si es muy sólido, quizás no sufra modificación, pero si hay que ajustar algo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque después de lo que van a hacer todo este año, tienen que hacer es mostrarlo en algún congreso, lo van a publicar o no sé qué es lo que desean hacer con él, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa. Entonces, para que podamos nosotros un poquito trabajar, yo me apoyo en esta referencia bibliográfica, este libro que dice Cómo escribir y publicar trabajos científicos de Robert Day. Ese es un libro muy interesante, es un clásico, el autor no es médico, pero es uno de los autores más potentes que pueden existir. Ya lleva varias décadas posicionado con esto, y muchos de los que realmente escriben, en su biblioteca está este libro o está en su base de datos. Lo pueden encontrar en la web, lo pueden bajar. Les recomiendo la edición del 95, tanto en inglés como en español. Mejor sería que lo hagan en inglés porque ahí está la esencia de todas estas cosas, porque en la traducción a veces algunos detalles se modifican. Está buscando las palabras, ¿verdad? Entonces a veces no coincide con lo que quiere decir. Es un libro muy ameno que nos va a hablar de muchas partes de lo que vamos a ir haciendo en el protocolo de investigación. Entonces, uno de los libros que se los recomiendo, los que voy utilizando después en cada una de mis presentaciones. Bien, lo que nos interesa primero es, de acuerdo a la Real Academia Española, cómo se considera es un título, cómo se define o cuáles son los sinónimos.
título también es conocido como una nominación, una denominación, un rótulo, un letrero, una inscripción y un nombre. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Por el hecho de que estos términos te demuestran que son algo visibles. Entonces, eso es lo que desde el inicio tenemos que empezar a buscar, y que realmente cada uno de ustedes sean visibles, y no sean, digamos, individuos anónimos. Si ustedes realmente quieren hacerse conocer en lo que hacen, entonces ustedes tienen que comenzar a mostrar y demostrar aquellas cosas que realmente hacen. Ahora, ¿qué es un título de investigación? Este se define como el menor número posible, número posible de palabras, dice, que describen adecuadamente el contenido de un trabajo de investigación. ¿A qué nos estamos refiriendo? A un trabajo de investigación desde una monografía, una tesis de especialidad, maestría y doctorado, y también de un artículo que vamos a ver que tiene una característica un poquito particular. ¿Sí? Hasta hace algunos años atrás, hablo quizás de 10 años atrás, todavía estábamos elaborando monografía, que significa escribir un poco más de lo que ya han escrito otros, o sea, reescribir, digamos. Pero las ideas, las de ustedes ya, las nuevas generaciones, han comenzado a demostrar por el interés que pueden hacer trabajos un poquito más originales. Cruzan entonces estos límites y pasan a lo que es la tesis o tesina, quizás una tesis hasta de maestría. Algunos de ustedes tienen una habilidad impresionante y pueden llegar a hacer eso. Pues acá solamente un cambio en la profundidad del tema, y cada uno de sus niveles académicos vamos trabajándolo de distinta manera. Sí estoy aportando, digamos, al conocimiento con lo que es mi especialidad de la maestría, pero en el doctorado tengo que construir ciencia, tengo que bajar o subir una teoría. Entonces es más profundo, más exigente, pero cada uno de ustedes tiene un camino de esa forma, ¿no? El artículo solamente es lo que ya hemos realizado en los trabajos grandes. Una parte, porque de un trabajo grande te pueden salir hasta unos 3. Si lo sabemos gestionar, digamos, podemos sacar hasta 3 artículos. Bien, debemos recordar que nuestro título será leído por miles de personas. La intención que tenemos es que sus trabajos no se queden en la biblioteca de en un lugar apartado, que quizás nadie lo vaya a revisar. Lo que queremos es que suba a la web, y la web es abierta, se puede visibilizar en cualquier parte del mundo, dependiendo del tema, ¿no es verdad? O los buscan por el autor, que ustedes ya, digamos, tienen prestigio, o finalmente los van a buscar por los títulos y palabras claves que ustedes tienen allá. Entonces, eso es lo que nos interesa en ese primer punto. Por lo que debe elegirse, dice, con gran cuidado cada palabra. Entonces, esto es demasiado importante. Y además debemos cuidar la forma de asociar estas palabras. En algún momento hemos visto, ¿no? Le pusimos un orden, pero nos fijamos que no se entendía. Entonces la sintaxis es la que está fallando. Reordenamos las palabras y esto nos cae mucho mejor, ahora sí es más comprensible. Esto es lo importante que tenemos que entender cuando vayamos a redactar un título y todo lo que vayamos a redactar. Entonces hay un consejo donde les mencionaba ya, el error más frecuente en los títulos defectuosos y sin duda el más perjudicial desde el punto de vista de la comprensión es una mala sintaxis. En secundaria los han machacado con esto, ¿verdad? El razonamiento verbal y la expresión que deben tener ustedes, porque no solamente les hacían leer una cantidad de libros, sino les hacían relatar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir ordenando nuestro discurso, en otras palabras, no tiene que ser comprensible. Entonces, una mala sintaxis es un orden equivocado de las palabras, que todos nos equivocamos, es algo muy común. Pero nosotros, a medida que vamos leyendo y perfeccionando lo que hacemos, entonces vamos mejorando en lo que vamos a trabajar. Algo que debemos tomar en cuenta. Otra cosa también es, la mayoría de los títulos que son largos contienen palabras superfluas. Ya están de relleno, lamentablemente. Y a menudo aparecen al comienzo del título. Por ejemplo, nos encanta poner esto que ya es lo que estamos haciendo, en todo el trabajo, dice,
estudios sobre, investigaciones sobre, observaciones acerca de, y finalmente quizás un verbo en infinitivo más, ¿no? Que no es lo correcto, porque va a parecerse a un objetivo general y eso no puede ser. El título es el título y no podemos confundirlo ahí. Entonces seguramente vamos a ver en su trabajo de investigación todavía esto. Por eso en la propuesta es necesario equivóquense, así van a aprender, y es haciendo y practicando cada vez, y estos términos los van a ir quitando poco a poco. Ustedes mismos se van a dar cuenta que no es así. Y ahora, ¿para qué yo les estoy mostrando todas estas cosas? Porque en algún momento ustedes van a juzgar los trabajos de sus compañeros, de otros internos, de otros residentes y de otros especialistas. Entonces ya van a saber, primero, qué forma tiene, cuántas palabras. En la esencia están metidas estas palabras que no vale la pena, debemos ajustar. Entonces ya pueden ir corrigiendo cada uno de sus títulos. Cuando Robert Day se refiere a un título como etiqueta, el único título como etiqueta que existe es para 2 artículos que van a ser publicados. Y los vamos a ir viendo a medida que vamos transcurriendo con todo lo que vamos armando el protocolo. Entonces es mucho más corto. Dice, el título de un artículo es una etiqueta, no una oración gramatical. Y una oración gramatical debería tener sujeto, verbo, complemento, etc. ¿Verdad? Pero este es más corto. Es muchísimo más corto. Pueden ser 3 términos nada más, pero que reflejan muy bien lo que están mostrando en esa relación. ¿Sí? Pero el orden de las palabras es de tanto más importante. La sintaxis, seguimos insistiendo aquí. Otra cosa que nos recomienda Robert Day es que no utilicemos en los títulos abreviaturas ni la jerga puede ser común, ni siquiera la que manejamos entre médicos ni especialistas. Eso hay que cuidar muchísimo. Hablamos de títulos que no deben contener casi nunca abreviaturas. Ustedes me pusieron USBX, ¿verdad? Entonces no viene al caso, tenemos que desglosarlo lamentablemente. Pero hemos logrado reducirlo a 4 términos igual. No debemos colocar fórmulas químicas, nombres de patentados, en lugar de genéricos o algún término que solamente nosotros lo vamos a manejar, que no lo va a entender, digamos, ¿no? Que no lo va a entender un residente, no lo va a entender quizás un interno, peor un estudiante que recién se está formando, ¿verdad? Entonces, esos términos hay que cuidarlos muchísimo. Al redactar el título, el autor debe siempre preguntarse, ¿cómo buscaría yo esta información en un índice? O sea, el título es lo primero que sale cuando ustedes van a hacer la búsqueda en alguna plataforma, ¿verdad? Entonces hay el título y el resumen. El título le llama la atención, bueno, ya comienzan a buscar a partir de eso o comienza a salir un listado de cosas. Entonces, de esa manera, a través de los términos clave, nosotros vamos mejorando, haciendo que nos busquen también a nosotros, porque hay términos que son claves, los términos mesh, por ejemplo, ¿no? O los términos que ya están en los tesauros. Entonces, esos hay que irlos buscando y ver si los podemos utilizar también, y de esa manera nos van a ayudar. Vayamos a un ejemplo. Tengo una idea de investigación que es la lactancia materna. Entonces acá, de acuerdo a mi línea de trabajo, que ya me he dedicado porque escribía de varias cosas que me interesaban en epidemiología, pero ahora me gusta el tema de políticas de salud, me dedico a lo que es la lactancia materna. Pero acá me voy a someter a una revisión bibliográfica y tenemos que estrictamente pegarnos a los 5 últimos años. ¿Con qué sentido? No sé si me recuerdan ustedes por qué hacemos esto. ¿Por qué nos pegamos solo a revisar los últimos 5 años? ¿Por qué creen? Novedad, ¿qué más? Para saber qué han hecho en esa investigación, ¿Qué han hecho y qué no han hecho? ¿Verdad? Porque te lo cuentan igual, te dicen qué es lo que están haciendo y qué no han podido hacer. Entonces tú ya vas a identificar algunos detalles que vamos a ver enseguida que son sumamente importantes. Estamos hablando solo del título, ¿no? Que
son importantes para que diseñemos todo el resto del trabajo. Yo veía unos la inteligencia artificial que estaba realizando algunas cosas que interesantes. Se las voy a ir mostrando poco a poco para que las usen ustedes en su beneficio, ¿no? Pero en el beneficio de su formación como médicos, no para que hagan trampa. Es sencillísimo hacer trampa, pero el dominar cada una de estas cosas realmente resulta ser muy impresionante. Varios de ustedes solo están usando, digamos, la punta del iceberg de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que meternos un poquito más y tienen que manejarla. ¿Para qué les vamos a prohibir que no lo hagan? Que lo hagan bien, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, bueno, me voy a seguir solamente en límite a esos 5 años atrás. Bien, entonces veo si la lactancia materna sigue siendo un tema importante. Entonces, al revisar, digamos, 100 artículos y trabajos de investigación, te puede encontrar lo siguiente, que esos trabajos habían desarrollado temas sobre investigaciones que han sido hechas en mujeres jóvenes y adultas. Esa había sido la población sobre la que habían trabajado. ¿Sí? También habían hecho investigación sobre características de la lactancia materna, o sea, seguramente los 11 pasos de cómo dar, digamos, o el amamantamiento, etc. Correcto, incorrecto, etc. Bien. También habían trabajado sobre factores asociados que se relacionan con la lactancia materna. Y estos trabajos se observan que solo habían estado desarrollados dentro del servicio de salud. Entonces, eso es lo que me arroja la literatura de esos 5 años. Observando esto, ¿qué espacio me dan para poder hacer mi investigación? Adolescentes, ¿qué más? Porque hablaban de mujeres jóvenes y adultas. Me dice, el grupo podríamos hacerlo en adolescentes. Pero ¿qué más? Aquí ya me estamos dando un poco fáciles. Yo he hecho una buena revisión bibliográfica, me he dado el tiempo para identificar, porque no he perdido el tiempo, voy a trabajar con toda esa información. Pero me está dando indicios. Uno, mi población, ya me puede elegir algo. ¿Qué más? ¿Qué será? Es temprano, algunos no han desayunado. Voy a agotar su última molécula de glucosa. Para que podamos un poco entender este tema, respondamos algunas preguntas. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y en quién lo voy a hacer? Y en la primera parte sería la lactancia materna, ese es mi tema, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Puede que empiece a describir o analizar. Creo que me voy a ir, esto también me dice la literatura que estoy revisando. Puede que haga una nueva investigación descriptiva o quizás me vaya a hacer una desrelación, que vaya a ser una explicativa o haga una causal, no sé, una predictiva. Eso depende de los datos que también vaya a tener. ¿Dónde lo voy a hacer? Si estos trabajos lo han hecho dentro del servicio de salud, dentro del servicio de salud, hagámoslo fuera. Entonces, se nos ocurre hacerlo en Chaco Chuquisaqueño. Todavía estamos hablando de un tema amplio, ¿verdad? ¿Y cuándo será? Bueno, 2020 o 2025, podemos hacerlo este año. Si lo voy a hacer en el pasado, seguramente con historias clínicas. Si lo hago en el presente, me voy a llevar un buen formulario y voy a hacer una encuesta, un cuestionario, no sé. Ahora, ¿en quiénes lo voy a hacer? En madres adolescentes, tal cual, lo he mencionado acá. Entonces, fíjense, solo leer me está dando el espacio donde voy a trabajar y encuentro la novedad. Ustedes mismos, cuando hablemos de antecedentes y cuando hablemos de justificación, esos son 2 elementos bien fuertes donde harán conocer, ¿no? Que esto es lo que se ha hecho en antecedentes. Sin justificación, esto es lo que quiero hacer porque no se ha hecho. Y ahí viene la novedad. Entonces, fíjense, ya he hecho un recorrido, he leído bastante para armar todo lo que está aquí. Entonces, a través de esto es muy sencillo. Entonces, el título podría quedar así:
lactancia materna y factores de aceptación y rechazo. O sea, no solo para que puedan dar o no, eso es lo que me interesa, ¿no? Cuánto le podría ser, digamos, esa información por parte de madres adolescentes que ya tienen problemas de por sí, ¿verdad? Algunas piensan que ya con una hipótesis podríamos nosotros elevar y decir, uy, aquí vamos a tener más rechazo que aceptación por los conflictos que tienen, ¿verdad? A veces ya tienen que abandonar muchas cosas del colegio, su familia, las echan de casa, no sé, hasta la pareja les deja. Entonces estos elementos son muy duros, y sobre todo en un contexto del Chaco tiquisaqueño que es un contexto machista, culturalmente hablando. ¿Qué tal estar a la lactancia materna en ese lugar? Es complejo ver este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que deberíamos nomás tomar en cuenta esos detalles de esas preguntas para un poquito ir asentando lo que vamos a hacer. Y a partir de esto, si yo tengo un buen título, inmediatamente yo ya tengo una idea más clara de cómo probablemente va a ser mi pregunta de investigación, mi objetivo general y quizás mi enfoque. Y en medio ya voy a tener los términos claves para seguir haciendo búsqueda bibliográfica más específica y armar lo que me piden en introducción, en lo que son antecedentes, el planteamiento del problema y otros detalles que me piden más. Entonces, fíjense, no hemos perdido el tiempo, pero estamos separando muy bien lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna consulta? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Ahora sí van a poder hacerlo, porque esto es lo que tienen que hacer en la práctica. La primera semana, conformación de grupos de investigación, idea de investigación. Para la siguiente semana ya tienen que haber armado esto, si es que no hemos avanzado un poco más. Entonces la exigencia es así, en un mes tenemos que acabar, es decir, en 4 clases prácticas deberíamos haber acabado el protocolo. Deberíamos haber acabado. Entonces vamos a correr bastante. Sobre todo ahora, ¿no?, que vamos a tener tantos líos en Bolivia, no sé, pero tenemos que tratar de llegar a que ustedes puedan manejar este tema. ¿Algún comentario? Yo sé que quizás han hecho esto el año pasado, pero hay que enfatizar muy bien en algunas cosas que sí valen la pena, ¿verdad? Entonces recordamos lo que nos decía este autor, que las primeras impresiones son impresiones fuertes, ¿verdad? Eso está clarísimo ahora. ¿Estamos? Muy bien. Y con esto hemos terminado esta primera parte. Entonces, fíjense, la pandemia me ha enseñado muchísimo porque teníamos un corto periodo de clases y para poder ir avanzando, digamos, en estos temas, porque estar conectado es cansador. Tenía que estar a veces más de 6 horas, 7 horas conectado, realmente es impresionante, ¿no?, lo que después sientes cuando estás trabajando así. Pero los temas he intentado armarlos de esa forma para que los pueda un poquito también ir disfrutando. Aparentemente son un poco difíciles, pero hay otros intentos dosificables de la mejor manera. Bien, ahora entramos a un tema que es sumamente interesante también, que es el resumen de una investigación. Pero ustedes dirán, pero el resumen es fácil de hacerlo, no es tan así. En un documento científico hay que tener cuidado desde ya. Y sobre todo en un protocolo. Yo tenía mi opinión sobre lo que era hacer un resumen en un protocolo. Les decía, no debería haber. Pero la Organización Panamericana de la Salud lo propuso de esa forma, pero no lo explicaba por qué. Entonces tuve que hacer una revisión bibliográfica y me encontré con cosas muy interesantes. Se los voy a contar en este momento, porque haya habido resúmenes para una cierta, digamos, forma de documentos. Entonces eso es lo que se los voy a contar enseguida. Veamos. Alguien dice, un resumen descriptivo es un índice de materias en forma de un párrafo, es un mapa general para la lectura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una redacción muy concreta, pero clarísima, en la cual te está mostrando todo lo que ha hecho en toda su investigación.
Y acá nos ponen límites también. Un parámetro entre 150 hasta 250 palabras. Y vamos a ver que van a ajustar un poquito más este tipo de cosas. ¿Sí? Pero entonces ahí seguimos dudando de cuándo puedo ser hasta 150 y cuándo hasta 250. Bueno, veamos, ¿no? Me voy a apoyar en estos libros, en el que les había comentado, que también se refiere a cómo preparar el resumen de Robert Day, cómo escribir y publicar trabajos científicos, y en este otro libro que es el ABC de la redacción y publicación médico-científica, que son de los mentores. Bueno, directamente no han sido, pero sí aprendí muchísimo de ellos trabajando con ellos. El doctor Aranda, que ya no lo tenemos, que era una luz realmente en su campo, un médico pediatra, hematólogo, como el doctor accidente de tránsito. Y el doctor Héctor Mejía, uno de los consultores de la OPS y del Ministerio de Salud más brillantes que he podido ver, que ha sido parte de este libro. Este libro lo encuentran en la web, bájenselo. Es muy bueno, realmente muy bueno. La mayor parte de las capacitaciones que se dan para redacción de documentos científicos lo hacen utilizando este libro. Yo se los recomiendo y generalmente lo trabajo también con otros colegas, se los recomiendo a mis maestrantes y a los especialistas para que puedan ir viendo, ¿no? Si ustedes lo tienen de manera anticipada, como yo. Bien, ahora, ¿qué es un resumen? El resumen es también conocido con los nombres de sumario. Puede ser en las revistas científicas, las van a encontrar como el summary. Es denominado también como extracto, como un compendio, como una sinopsis, o el abstracto, que también en las revistas aparece el abstract. ¿Sí? Entonces esto no es nada, digamos, ajeno a lo que nosotros estamos leyendo ya cotidianamente. ¿Cómo se define un resumen? Como una versión en miniatura de un trabajo científico, que puede tener estructura, que no puede tener estructura. Pero ustedes se irán preguntando, ¿y cuándo va a tener estructura y cuándo no lo va a tener? Entonces, eso es lo que les voy a ir mostrando. Entonces, acá te dice es una versión en miniatura. ¿Cuál es el propósito de hacer un resumen? Un resumen bien preparado te va a permitir a los lectores identificar de una manera rápida, exacta, el contenido de un documento, determinar su pertinencia para sus intereses y decidir así si tienen que ver el trabajo en totalidad. ¿Qué está sucediendo ahora con la inteligencia artificial? A veces te salen 15 páginas, ¿verdad? Entonces tú tienes ahí a ChatGPT o a cualquier otro, hay especialidades ya dentro de la inteligencia artificial, y le pides un resumen. Entonces tú te ofreces este PDF y lo revisa y te saca las cosas más importantes. Pero para que estés seguro de lo que te está sacando, vean primero el artículo, a ver cómo se comporta, porque algunas inteligencias artificiales están aprendiendo. Entonces, para ver si te salió lo que querías realmente, o no, voy a leerlo nomás, no me voy a confiar con esto. Pero sí hay algunas de ellas que son sumamente buenísimas y te ahorra el trabajo, ¿no? Inclusive te relaciona entre uno y otro artículo y no te hace perder. Entonces, todo esto tenemos que ver, ¿no? Que el propósito es determinar su pertinencia. Me sirve, es importante para mí y me va a permitir respaldar mi trabajo. Tiene interés y le va a permitir decidir si voy a continuar leyendo, porque si el anzuelo es el título, bueno, esta segunda parte también tiene que ser bien elaborada para que quien va a leer continúe con ese trabajo, ¿no? Bien. Hay requisitos que se deben cumplir cuando nosotros trabajamos con un resumen. Conocer todos los requisitos que se solicitan. Vuelvo a decirles este tema. Cuando vayan a hacer un trabajo de investigación, siempre díganle a esa persona o al ente que los está contratando, decir bajo qué parámetros vamos a trabajar. Denme el formato, la estructura y por cada una de las partes qué componentes debemos tener. Entonces ustedes ya están claros con lo que les van a pedir. A eso se refiere requisito, ¿verdad? Entonces, el límite típico de palabras para un texto de este tipo es de, lo que les decía, entre 150 a 250 palabras. Pero ¿cuándo es el uno y cuándo es el otro? ¿No? Debemos elegir el tipo correcto. Aquí está lo que les decía. El tipo correcto de resumen, que se puede encontrar en 3 posibilidades, y estos libros que les he puesto de referencia son los que los cuentan. En otra literatura y en otros. Entonces,
Un primer resumen descriptivo, que dice, sirve para trabajos más cortos. Bueno, veamos qué tan corto dice. Describe brevemente el trabajo realizado, sin mencionar resultados o conclusiones. ¿Listo? Le otorga el criterio para que un resumen de tipo descriptivo se utilice en un protocolo. Porque el protocolo no tiene resultados, no tiene conclusiones. Es una propuesta. En cambio, un informe final de la investigación ya tiene resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, debo utilizar otro tipo de resumen. El descriptivo menciona brevemente el propósito, métodos y el alcance de la investigación. Sigue dándonos, ¿no?, la dirección del protocolo. Y no más de 100 palabras. Aquí sí te pone más dura la cosa. Hasta 100 palabras deberíamos presentar en ese resumen descriptivo. Yo me apego, se lo sugiero, trabajen esto en lo que es el protocolo. ¿Sí? Muy bien. Hay un resumen informativo que son requeridos con mayor frecuencia. Es el más común que vamos a trabajar porque habla sobre el propósito, sobre el método, metodología y el alcance, ¿no? Y también se muestran los resultados y conclusiones que se han podido alcanzar. Son un poco más largos, se pueden alcanzar entre 150 a 250 palabras, y esto nos sirve para qué tipo de documento, para el informe final de la investigación. Entonces ya vamos a trabajar los dos, ¿sí? El descriptivo en nuestra primera propuesta, protocolo de investigación. Una vez que desarrollemos todo el trabajo, vamos a ir utilizando lo que es el resumen informativo. Y la cantidad de palabras también van a ir variando. Pero tengan mucho cuidado. Si les dicen hasta 150, respeten. Si les dicen hasta 250, que no vaya a 251, los van a rechazar. Solo por un término. Así que tengan cuidado con eso. Y el tercer resumen se llama un resumen crítico, no tan popular, más utilizado, digamos, por la última escala del nivel académico, que son los doctores. Entonces acá hacen un resumen donde quizás sea más crítico. O sea, no solo van a describir, no solo van a informar, sino van a criticar. ¿Y es qué significa, no? Realmente un análisis más profundo de todo el temario que están tratando en ese documento. Entonces el nivel, por eso dicen, no son tan populares, pero sí en algún momento se los exige bastante, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que hay tres tipos. Vamos a ver al final algunos ejemplos de algunos artículos que se han publicado y ustedes verán cómo se ejecuta, ¿sí? Bien, algo más que debemos tomar en cuenta, dice, es a los lectores. ¿Quién va a leer el resumen? Entonces, ¿va a leerlo un estudiante de la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud? ¿Lo va a leer un interno? ¿Lo va a leer un residente? ¿Lo va a leer un especialista? ¿O un subespecialista? Imagínense, ¿no? Todavía hay gradas, hay que subir y todavía hay que manejar términos un poquito más difíciles en la última escala. Entonces debemos considerar la audiencia, adaptar la escritura para que los lectores puedan entender la idea principal. Cuando se hace la presentación en un congreso, no solamente es de especialistas, sino que inclusive de público en general, donde tú tienes que bajarle un poquito ese nivel, digamos, de esos términos y adaptarlos a la población que está ahí, entonces, para que se pueda entender y se pueda también explicar mejor. Entonces, ¿con quiénes voy a tener la clase? A veces, ¿no?, cuando teníamos reuniones en el ministerio o en sedes y nos decían, van a asistir, ¿cómo se llama?, de vigilancia de la comunidad, por ejemplo. Ahí nos ponían un poquito en aprietos porque íbamos a hablar de dinero. Muchos de ellos a veces no han cursado ni la primaria. Teníamos que hacer ajustes para trabajar, de utilizar letras y números a bajar a trabajar con colores, y nos entendían perfectamente. Entonces hay que manejar de esa forma. Si yo doy una clase de este tipo en la maestría o en el doctorado, es muy distinta a la que estoy dando ahora. Ya no doy muchas cosas allá ya doy por hecho que se han hecho en el nivel, digamos, de pregrado o algunos cursos de posgrado que ya no se repiten. Entonces hay que tener siempre cuidado. Bien, también debe explicar la importancia de tu investigación.
Y hay 4 puntos que se deben considerar dentro de lo que vas a redactar, aunque es algo estructurado, dependiendo de si es descriptivo, informativo o crítico, ¿no? Dice, ¿por qué decidiste realizar esa investigación? ¿Por qué es importante para ti y puede importarles a los demás? Esas intenciones tienen que tenerlas bien claras. ¿Y cómo fue la investigación y qué resultados dio? Y acá yo les voy a poner en claro, desde este momento, que cuando se pongan a hacer la investigación, cuidado que estén presionando a que todo salga, digamos, positivo, si va a haber relación o no. Si no sale, van a querer liquidarse, ¿no? Tengan mucho cuidado porque puede salir blanco o negro y hay que revisar muy bien qué es lo que pasó. Y si todo está bien en la metodología y salió negativo, bueno, es mi contexto. Es muy distinto a lo que está ocurriendo en otro lugar. Quizás no han tomado en cuenta algunos detalles que sí nosotros hemos tomado. No se han podido reproducir los resultados que se han dado en otro lugar. Entonces, no siempre esperemos que todo nos va a salir que sí es posible, o es blanco. A veces nos sale más oscuro que ¿sí? Porque otros también dicen, otro montón deberían dedicar su tiempo y esfuerzo a leer tu trabajo. Esta es la intención, la novedad famosa. A mí me interesaría ver en el contexto del Chaco Chuquisaqueño el tema de la lactancia. Me interesa bastante cómo sería el comportamiento allá. Por ahí es favorable, por ahí es desfavorable, pero todas estas intenciones tienen que estar en la redacción. También debo explicar el problema y los métodos que he podido utilizar. Es realmente importante definir el alcance de la investigación. ¿Resuelve un problema general o otro más específico? ¿Cómo te fue con eso? Esas son las conclusiones que nos van a comentar. Es importante que tu trabajo tenga un argumento clave o uno que valga la pena mencionar en el resumen. El argumento desde el inicio tiene que ser fuerte, ¿no? Por ahí estás probando una teoría, estás probando una metodología, porque tus resultados son algo llamativo, tu argumento está ahí. Eso tienes que encontrar y decir, bueno, es por esto que hemos hecho la investigación y hemos logrado encontrar esas cosas. También debes hablar sobre las fuentes que has utilizado, tu método de investigación, la evidencia que puedes proporcionar para respaldar afirmaciones y explicar cómo investigaste el tema con el que trabajaste. Tiene que ser muy resumido. Aparece el diseño, método o metodología, ahí hay que contar bien rápido y en pocas palabras lo que has hecho, con quiénes lo has hecho y a través de ciertas técnicas, métodos, no sé, cómo has podido llegar a eso. Muy resumido. Parece difícil, pero a medida que van ustedes redactando esto, lo van a ir explicando. No sé si ustedes han logrado entrar en algún momento en YouTube, hay un área donde muestran los concursos españoles de cómo contar tu tesis doctoral en 3 minutos. Y el que gana, se gana un financiamiento grande para continuar su investigación. Contar una tesis doctoral en 3 minutos, pero algunos dirían, pero esto es una locura. Uno, si se pone a escuchar, aprende muchísimo. Aprende demasiado porque a veces utilizamos y volteamos tantas cosas que perdemos el tiempo y deberíamos ir alterando. Esto sería mucho más claro, ¿no? Algo que tengo que también recomendarles, evita copiar y pegar, ¿no? El copy-paste y ahora también de manera en la inteligencia artificial. Esto es ancestralmente e históricamente utilizado, ¿verdad? Inclusive cuando yo empecé a redactar mis primeros artículos, veía que algunos colegas agarraban, encontraban un artículo o un documento de un libro y le copiaban toda la referencia o parte de la referencia de ese artículo y se lo llevaban a la de ellos. Pero nunca lo citaban. Entonces ahí nos dábamos cuenta que esto era una copiada tremenda. Y hay que evitar estas cosas, ¿no? Porque ahora son sumamente detectadas y también sancionadas. Entonces, debe ser una escritura independiente y no un collage de oraciones parafraseadas o desconectadas. ¿Esto qué significa? A veces 3 párrafos no están encadenados, ni por si acaso, sino están cada uno por su lado. Y si yo empecé con un tema en particular, desde el primer párrafo debo continuarlo al segundo, al tercero. Tiene que ser una narración encadenada, agradable, no tan torpe, pero tiene que hacerse entender, a eso se refiere, ¿no?
Y si vamos a utilizar algo que tiene otro autor, bueno, hagamos el parafraseo correcto. O finalmente voy a copiar todo un término ahí, algunos renglones, pongámosle comillas, 3 puntos y lo citemos adecuadamente. Ahí es el gran conflicto que estamos teniendo cuando hacemos este tipo de cosas. Cuando se enfrenten ustedes a los programas de antiplagio, que son implacables, ellos te dicen exactamente qué es lo que estás plagiando, pero no te recomiendan qué deberías hacer para evitarlo. Pero la lógica del ser humano dice, no, lo que está sucediendo simplemente no estás citando. Porque van a escuchar más adelante a aquel investigador que cita bien, cita varias veces, realmente lo van a apoyar, lo van a contratar, va a ser el mejor investigador. Es parte, ¿cierto? Pero hagámoslo bien. Entonces, si vamos a hacer la copia de una frase que me interesa, bueno, citémoslo adecuadamente. También dice algo hermoso e intrigante, de tal forma que se capte la atención de los lectores. Hay artículos sumamente bien elaborados. Algunos de nuestros colegas tienen esa habilidad de escribir, de hacerse entender, pero de una manera muy sencilla. Espero que alcancen alguna vez ese nivel, pero requiere de que ustedes se esfuercen un poco, ¿no? El uso del nuevo vocabulario y la escritura ayudará a evitar también la redundancia, ¿no? A muchos de ustedes se les va a hacer la crítica y la sugerencia, por favor, en lugar de este término, busca el sinónimo, que va a quedar mejor. No cites otros trabajos que no hayas utilizado en la investigación, porque les decía, ¿no? Traerme algunos documentos ahí y nunca los voy a citar. Y en el resumen, no brindar explicaciones ni definiciones, no deberían existir. Esto va a estar en el contenido grande del trabajo. Y él dice, manténlo bien estructurado y lógico, lo que les decía también, encadenado en la idea, ¿no? Tu resumen debe contener, aquí está la estructura, de un resumen que puede ser descriptivo o informativo, introducción, metodología, resultados y conclusiones. Eso es lo que debería existir dentro de esta, hasta las 250 palabras, ¿no? 250. Debe ser lógico y concreto, no usar acrónimos ni abreviaturas por la cantidad de palabras, y vamos a perder también el tiempo con esto. Y eviten esto, no colocar tablas, gráficos, fuentes, citas largas, no pueden formar parte del resumen por la cantidad de palabras. Nunca he visto un resumen con una tabla o un gráfico, porque solo una tabla o un gráfico ya tiene más de 250 palabras. Tengan un poco de cuidado. Incluir frases o palabras claves, aquí está. Debajo del resumen vienen las palabras claves o los keywords, ¿verdad? Esto es muy importante. Los términos mesh que vayamos a utilizar, los van a ver en algún momento. Agregar de 5 a 7 palabras claves o frases importantes al resumen, que nos va a ayudar muchísimo. Porque si elegimos muy bien estas palabras, nos van a visibilizar con el trabajo. Y a través de estas palabras también los revisores van a juzgar la calidad del trabajo. Entonces hay dos cosas muy importantes. Si nosotros manejamos muy bien las palabras claves, es que nos visibilicen y también que los revisores nos digan, oh, este individuo sabe lo que está haciendo y escribe muy bien, es muy puntual y no se va por cualquier lado. Entonces debemos tener un poco de cuidado. Entonces ahora, un poco de resumen, dice, si es un resumen informativo, debe explicar qué respuestas te iba a encontrar y si respaldaba tu argumento original. Si es un resumen descriptivo, necesitas resumir tu idea final y debes explicar el significado general y la importancia de tu investigación. Para mí, lo que quiero que queden ustedes es que el resumen descriptivo lo utilizan en el protocolo como la propuesta y el resumen informativo lo van a trabajar en el informe final de la investigación. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se les quede, porque poco a poco ya van entendiendo mejor cada una de estas cosas. Tiene que haber una edición y una revisión. Si piensas que no vas a cometer error, es el peor error que estás cometiendo ya. Quiero que ustedes mismos, entre ustedes, tengan amistades, ¿no?, de otros cursos o también otros colegas, o le digan, no pueden leer esto porque se entiende o no se entiende. Entonces, tiene que ser una persona que les haga una crítica constructiva, no que les diga, mira, tu resumen tiene cáncer. Ya está, ¿qué voy a hacer? A llorar. No, te va a decir, bueno, te sugiero que hagas esto, no entiendo
parte, podrías hacerlo de esta forma. Esa persona sí va a contribuir a tu trabajo, no activa tu prioridad de cosas. Pide una opinión de un amigo, ¿no? Que tenga ese sentido de investigar. Una opinión de un experto que también te va a dar un buen detalle. Si sabe hacer investigación, nunca te va a decir cómo no va a hacer. Si realmente el tema es que no es muy útil, te lo va a decir con sinceridad, pero te va a dar una posibilidad de que puedas hacer otra cosa. No te va a decir, no, como decía hace un ratito, tiene cáncer, esto no vale la pena. Está ya en terapia y cualquier hora se estira, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Ahí está un título: determinarse la falta de conversión de la vaciloscopía en pacientes con tuberculosis pulmonar. Con vaciloscopía positiva insulinando los test. Ahí está el resumen. Ahora yo les pregunto, si les pongo esto en el examen, ¿qué tipo de resumen ustedes elegirían? ¿Un descriptivo, un informativo o un crítico? Respuesta. ¿Cuál sería? Fijémonos en algunos detalles. Y recordemos, para un descriptivo no tiene resultados, no tiene conclusiones. Aquí tiene resultados y conclusiones. Bien. Chao descriptivo, ¿verdad? Bueno, tengo el informativo y el crítico. El informativo está completo. Debería tener quizás introducción, objetivo, métodos, resultados y conclusiones. Como que me vuelvo más para un informativo, ¿verdad? Este ya es un trabajo terminado, entonces está bien. Perfecto. Probablemente está en 250 palabras. Por ahora me interesa solo la forma. ¿Aquí? Bien. Segundo, y aquí viene lo que hablábamos también del título en etiqueta. Virus Mayaro en América Latina y el Caribe. Esta no es una oración gramatical, ¿verdad? Esta es una etiqueta. Pero le va muy bien el título si se entiende. Y ahora el tipo de resumen, ¿cuál es? ¿Descriptivo, informativo o crítico? Informativo. Ahora ya sí podemos utilizar muy bien. Ya puedo ganar los 5 puntos en el examen, ¿verdad? Trastornos del sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson. Objetivo, métodos, resultados y conclusiones. También es un resumen importante. Biología molecular de los transportadores de glucosa, clasificación, estructura y distribución. Ahí está el resumen. ¿Será descriptivo? Informativo no es, ya lo pongo de un lado. ¿Será crítico? Habría que leerlo un poquito, ¿verdad? Ahora veamos el primer párrafo. Exosas como la glucosa, la lactosa y fructosa cumplen funciones importantes en las células eucariotas, etc. Está empezando a describir. Entonces, esto es quizás porque hay lugares donde se publican propuestas de investigación. Está muy bien. Entonces, no hay una estructura que seguir. En el informativo sí hay una estructura que debería mostrarse, ¿verdad? Eso es lo que es más importante. Entonces, acá lo vamos a catalogar como que es un descriptivo. Muy bien. Voy a tomar en cuenta este ejemplo. Cuando hagamos este tipo de cosas, el título, el resumen y las palabras claves van en español e inglés. Entonces acá, palabras claves y respeto. ¿Verdad? Es importantísimo que esto. Inclusive ahora están pidiendo que vayan al tercer idioma en el que se escribe investigación y se lee, que es el portugués. Entonces es muy importante que dominen varias de estas cosas en el idioma. Y acá viene algo mucho más. Contribuciones de la neurociencia al entendimiento de la creatividad humana. El título está en inglés, el resumen en español, palabras claves, after y EU. ¿Qué tipo de resumen será este? Para terminar, la última molécula de glucosa, vamos, es bien técnico. Descriptivo, informativo. ¿Será que es descriptivo? Y es crítico. ¿Por qué será? ¿En qué se apoya? La neurociencia no lo escribe cualquiera. En este caso, de neurología y neurocirugía, un nivel más alto, es investigación.
Entonces estos seguramente son doctores y que habría que ver, fíjense, está bien cortito y debe ser realmente algo muy ajustado de lo que tienen. Y no escriben mucho, a veces este tipo de artículos son 3 o 4 páginas, pero son bien densos, digamos, ¿no? Como leer la temática de esa avanzada. Pero ellos saben lo que están explicando, a veces lo hacen muy sencillo. Preguntas. Ahora puedo decir que ya pueden diferenciar sus resúmenes. Hay descriptivo, informativo, y que sé cuándo debo utilizar. Eso es lo que debo utilizar. ¿Aquí? ¿Preguntas?